Cuando un país está de rodillas, el FMI no solo llega, decide que sobrevive. Durante casi 8 décadas, una sola institución ha entrado en economías colapsadas, incendios monetarios, espirales de deuda, crisis políticas y pánicos nacionales. Ha rescatado gobiernos, rediseñado presupuestos, reescrito leyes y obligado a países enteros a cambiar de rumbo de la noche a la mañana. Y en todo ese proceso, logró algo que casi ninguna institución global en la historia consiguió. Se convirtió en el prestamista al que el mundo no podía decirle que no. Porque el Fondo Monetario Internacional no solo otorga préstamos. Construyó un sistema donde la crisis misma se convirtió en un motor financiero. Bienvenidos al Historiador Financiero, donde el dinero, el poder y la política chocan y nada es tan simple como parece. El FMI nació en 1944, al final de una guerra mundial que destruyó monedas y paralizó el comercio. Pero lo interesante no es su nacimiento. El verdadero misterio es cómo una organización creada para estabilizar tipos de cambio terminó convirtiéndose en un bombero global con autoridad sobre las decisiones económicas de países soberanos. Muchos creen que los países colapsan por guerras o por mala gestión. Pero las naciones no caen solo por batallas. Caen por falta de liquidez, fuga de capitales, pérdida de confianza y la silenciosa matemática de la deuda. El FMI entendió esto muy pronto. Y en lugar de convertirse en un banco tradicional o en una organización caritativa, construyó algo completamente distinto. Una máquina diseñada para mantener a los países solventes, a los mercados previsibles y al sistema financiero global en pie. Pero antes de entrar en los mecanismos, hay que entender qué es realmente el FMI. Porque para muchos, el nombre es familiar, pero el motor detrás de él no lo es. Así que vayamos despacio y preparemos el escenario. El FMI comenzó como un centro de coordinación entre economías devastadas por la guerra. Su misión era simple: evitar otro desastre como el de los años 30, cuando monedas que colapsaban arrastraron al mundo a la depresión y al extremismo. En sus primeros años, esto significaba estabilizar tipos de cambio y ofrecer préstamos temporales a países que se quedaban sin divisas. Estas intervenciones no eran solo ayuda financiera. Eran líneas de vida estratégicas. Porque cada moneda estable significaba comercio estable. Y comercio estable significaba evitar el caos. Y aquí está la primera clave para entender al FMI. Desde el primer día, esto no fue caridad. Fue gestión de riesgo global. En los años 70, tras el colapso de Bretton Woods, los shocks petroleros, la inflación y la deuda creciente, el FMI dejó de ser solo un árbitro. Se convirtió en el cirujano de emergencia del mundo, llamado cuando los países perdían dinero más rápido de lo que podían conseguirlo. Esto importaba porque las crisis económicas necesitan 3 cosas: dinero, confianza y control. El FMI no siempre tenía más dinero que otros prestamistas, pero tenía algo incluso más valioso: la capacidad de restaurar la fe en el futuro de un país. Sus programas se convirtieron en la puerta de entrada al capital global. Si querías inversión, crédito o que los mercados volvieran a abrirte las puertas, necesitabas la aprobación del FMI. Pero una reputación fuerte no explica por sí sola cómo el FMI operó en decenas de crisis. Porque la mayoría de las instituciones que intentan arreglarlo todo terminan colapsando por el costo político. El FMI no lo hizo, porque su diseño era estructural. Creó un sistema que transformó la resolución de crisis en una fórmula repetible. Aquí es donde la historia cambia de diplomacia a ingeniería, hacia algo tan influyente como polémico. La condicionalidad. Imagina un país al borde del colapso. Los inversores huyen, la inflación se dispara, la moneda se rompe, y el gobierno está a días del default. Un Estado moderno ya no puede financiar hospitales, importar energía ni pagar su propia burocracia. El FMI entra, no con caridad, sino con condiciones. A cambio de miles de millones en fondos de emergencia, el país debe reestructurarse, recortar subsidios, subir impuestos, reformar pensiones, ajustar el tipo de cambio, reducir déficits. El préstamo no es solo dinero, es un contrato que reconfigura toda la economía. Fue una de las piezas de ingeniería financiera más decisivas de la historia moderna. El FMI redujo la incertidumbre global. Los gobiernos recibieron un plan de supervivencia. Los inversores recuperaron confianza porque alguien creíble estaba al mando. Y el sistema global evitó un colapso en cadena,
Pero la condicionalidad no fue el único mecanismo detrás del poder del FMI. Desarrollaron otra innovación, muy mencionada pero poco entendida: la supervisión. Cada año, economistas del FMI visitan países, analizan presupuestos, advierten riesgos y publican informes que influyen directamente en las decisiones de los mercados. No es coerción, es gestión de reputación. Una evaluación positiva puede estabilizar una moneda. Una negativa puede provocar fuga de capitales. Esto permitió que el FMI no solo actuara durante las crisis, sino que moldeara expectativas antes de que estallaran. Juntas, la condicionalidad y la supervisión permitieron que una institución relativamente pequeña influyera en economías mucho más grandes que ella. Pero el FMI fue más allá. Perfeccionó algo aún más poderoso: hacer que la estabilidad financiera recompensara la estabilidad global. Cuando un país adoptaba reformas respaldadas por el FMI, la recompensa no era solo un préstamo. Era acceso renovado a los mercados internacionales, nuevos inversores, nuevas líneas de crédito, nuevas alianzas. Un país en crisis podía salir más fuerte, más creíble y más integrado al sistema global. Este es el núcleo del poder a largo plazo del FMI, no el dinero, no la política, la confianza. Pensemos en el mapa. El FMI opera en América Latina, África, Europa, Medio Oriente y Asia. Sus decisiones afectan cadenas de suministro, flujos de inversión y mercados cambiarios. Argentina, Grecia, Corea del Sur, Turquía, Indonesia, Zambia. Todos pasaron por programas del FMI con resultados muy distintos. Algunos se recuperaron de forma espectacular. Otros soportaron años de austeridad. Porque el modelo del FMI no es infalible. Como muchos sistemas históricos, también enfrenta tensiones. Los críticos dicen que la austeridad profundiza las recesiones. Otros afirman que los países se vuelven dependientes de los préstamos. Y algunos sostienen que el FMI aplica una receta única para todos. Los defensores responden que sin el FMI, las crisis globales se descontrolarían. Monedas colapsando como fichas de dominó, inversores en pánico, comercio paralizado. Ambos lados tienen parte de razón, porque la mayor fortaleza y la mayor debilidad del FMI es la misma: retrasa el colapso, pero no elimina la fragilidad. Hoy, con tasas altas, tensiones geopolíticas y deudas soberanas gigantescas, la misión del FMI es más difícil que nunca. Muchos países enfrentan niveles de deuda que los programas tradicionales ya no pueden resolver. Algunos deben más a prestamistas privados o a China que a bancos occidentales. Y en un mundo fragmentado, la autoridad del FMI está siendo desafiada como nunca antes. ¿Te suena familiar? Un sistema nace de la disciplina, la credibilidad y la cooperación. Se mantiene durante décadas de crisis. Pero con el tiempo, la presión se acumula. Y eso nos lleva al presente. Si el FMI parece moderno, míralo con más atención. Los mismos mecanismos existieron siglos atrás, solo con otros nombres. La condicionalidad se parece a los tributos antiguos. La supervisión recuerda a los emisarios de los imperios. La estabilización financiera es un intento eterno de mantener el comercio en movimiento. Las herramientas cambian. La lógica no. Entonces, ¿cuál es la lección? Los países no colapsan por una sola crisis. Colapsan cuando el dinero, la confianza y el tiempo fallan al mismo tiempo. El FMI sigue siendo poderoso porque entiende una verdad básica. La economía no son solo números. Es creencia. Y una vez que se pierde, es la moneda más difícil de recuperar. Si esto te dio una nueva perspectiva, suscríbete. La historia todavía tiene muchas respuestas.